Esto es Oriente y Occidente. El día de hoy hablaré sobre la magia. En su origen, la magia fue la doctrina y la práctica de los magos persas, si bien poco después se denominó así al saber que domina las fuerzas de la naturaleza, así como el conjunto de prácticas que en el uso popular tienden a buscar el dominio sobrenatural mediante la brujería, el sortilegio, la seducción, el hechizo, etc. Como dicen los diccionarios, es el arte de efectuar prodigios por medio de sortilegios. La definición del término magia ha sido, y es todavía, muy discutido por los estudiosos de historia de las religiones. Al inicio de los estudios comparativos, orientados en el sentido de una evolución absoluta, la magia fue considerada como la más primitiva tentativa de determinar el azar y la casualidad. De este modo, el hombre primitivo, interpretando las simples sucesiones temporales y las asociaciones subjetivas, llegaría a crear una pseudoconciencia para controlar las fuerzas de la naturaleza. Más adelante se desarrollaron prácticas directas para producir determinados efectos sobre la naturaleza, paralelamente a los ritos religiosos, y de este modo nació el problema de la diferencia entre magia y religión. Al principio se opinaba que la magia y la religión respondían a dos formas mentales opuestas. En efecto, para la religión el mundo está regido por seres sobrenaturales, a los cuales nos dirigimos a través de plegarias y sacrificios, mientras que la magia presupone un sistema de fuerzas impersonales, sobre las cuales es posible actuar de manera coercitiva. Algunos afirman que la religión es, sin lugar a dudas, posterior a la magia. Otros, en cambio, difieren de estas teorías y hacen sutiles distinciones. De cualquier manera, todo parecía indicar que la religión y la magia tuvieron raíces comunes. Esta tesis fue rebatida cuando se pudo comprobar que incluso los pueblos más primitivos conocían divinidades y creían en seres supremos. En este punto, nos parece indicado explicar el término magia, abandonando la pretensión de ver en ella una forma rudimentaria de la religión o de la ciencia. El significado de este término se limitó tan solo a las prácticas fundadas sobre la superstición, entendiendo por esta palabra toda creencia que no tuviera una base científica ni religiosa. De todos modos, hubo quien subrayó las semejanzas entre religión y magia, intentando demostrar que entre estas dos creencias existe tan solo una diferencia de carácter social, señalando la religión el fundamental aspecto colectivo y en la magia la posición marginal respecto a cada culto organizado. Hoy en día el concepto de magia es más bien empírico y elástico. Se refiere a una clase muy particular de actitudes dirigidas a obtener mediante técnicas no profanas fines concretos e inmediatos, y también extraordinariamente limitados. Tales actitudes están relacionadas con una concepción orgánica y también religiosa del mundo. En cuanto a la fenomenología de la magia, se utilizan aún en la actualidad términos antiguos. Se distingue entre una magia analógica, en la cual lo similar actúa sobre lo similar, y una magia contagiosa, en la que la transmisión de fuerzas o cualidades se efectúa a través de un contacto. Ejemplos de la primera pueden ser las acciones de deshacer nudos para facilitar un parto o derramar agua para provocar la lluvia, mientras que ejemplos de la segunda serían los hechizos efectuados sobre una prenda personal de la persona que quiere ponerse bajo influjo mágico. Se habla también de magia positiva y negativa, entendiendo con el primer término una actividad humana consciente, por ejemplo, recoger la enfermedad de una persona con un trozo de tela que sucesivamente deberá ser quemado, y entendiendo por el segundo término todos los tabús que exige la abstención de la persona y cuyas infracciones provocan unas sanciones inmediatas. Se hacen también distinciones entre magia negra y magia blanca, entendiendo por la primera el conjunto de acciones mágicas y maléficas, y por la segunda el conjunto de actos efectuados con la misión de detener los maleficios, exorcismos o conjuros.
El interés por la magia y por sus prácticas se extendió rápidamente en el occidente latino a partir del siglo VII, momento a partir del cual comenzaron a aparecer numerosos tratados que versaban sobre estas artes. Para los sabios de la época medieval, la magia era considerada la ciencia por excelencia, la que revelaba la íntima estructura del cosmos y la que daba al hombre la capacidad de operar sobre él. De este modo, el conocimiento se convertía en un poder efectivo. En el Renacimiento, el interés por la magia se acrecentó todavía más. Muchos estudiosos afirmaban que la magia constituyó uno de los pilares del pensamiento de esta época, ya que alimentaba la inspiración hacia una religión cósmica, robustecía el concepto del hombre como microcosmos y pareció ofrecer los medios adecuados para convertir al hombre en dueño del cosmos. Es de todos modos un hecho innegable que gran parte de la renovación científica efectuada en el Renacimiento nació de la magia, proclamada en aquella época como ciencia suprema. Junto con la magia considerada como ciencia, se desarrolló una forma aberrante de magia, llamada magia negra o nigromancia, que tuvo unas vastísimas consecuencias. Hay que decir que se desencadenaron ásperas polémicas, promovidos por los magos más expertos en contra de la magia negra, ya que restaba valor a la verdadera magia, o sea, la blanca, como forma de ciencia superior que posibilita al hombre nuevos caminos para el dominio del mundo. El prestigio de la magia como ciencia se debilitó en el siglo XVII, pero volvió a ser reconocida en su plenitud durante los primeros tiempos del Romanticismo. Después de un corto periodo de decadencia, cobró nuevo interés durante las últimas décadas del siglo pasado.